Pues muy buenas tardes nuevamente. Nos vamos, tardes, noches. Ya nos vamos a iniciar este tema de la parashá de Balak, siendo hoy el día 16 de mayo, perdón, el día 16, estamos a 13 de junio, perdón, que es 14 de Sivan del año 5782 y 13 de junio del 2022 en el calendario gregoriano. 14 de junio. Muy bien. Entonces, volvemos al tema. Ustedes saben que por sus lecturas de la Torah, saben que Balak era el rey de Moab, que es descendiente, moabitas son descendientes del linaje de Esab. Y pues él era enemigo jurado del pueblo de Israel. Bueno, lo silencio a todos. Y en esta condición, Balak se dice que era un pagano le llaman, bueno, uno diferente al pueblo de Israel. Y dicen que los paganos o bueno, se me fue el término, estos solamente pueden ver a través de sus cinco sentidos y a lo más que pueden llegar es a través del manejo de los cometas, es decir, a través de los astros. Balak pues temía que en la salida, en todo el tránsito donde Moshe iba a ir a Jerusalén, pues tenía que cruzar por las tierras de Moab. Y Balak, narra la Biblia, que pues temía de que el ejército de Moshe pudiera acabar con ellos una vez que había pasado y todo lo que había sucedido con los amorreos. Esto es en la parte literal, pero en realidad Balak lo que quería era algo muy importante, era destruir al pueblo de Israel porque sabía de la importancia de este pueblo y él tenía pues unos planes bastante fuertes en contra de Israel. Y aquí pues, lo podemos ver en varias escenas cuando está con el ángel de Dios, dice, que es Elohim, y luego también está con Bilam, y Bilam que tenía una relación con su asna y se encuentra con este ángel. Bueno, vamos a leer un poquito acerca del Zohar para poder decodificar esta parte de la Torah que nos narra en el libro de Bamidbar, o sea, de números en el lenguaje occidental. Y pues leímos un versículo, que es el versículo 2 de la parashá de Balak. Y bueno, pues vamos a escanearlo, ¿sí? Mientras voy haciendo la transliteración, o sea, la lectura en arameo, ustedes lo van escaneando de derecha a izquierda en cada uno de sus renglones. Bueno, dice Ben Sipor, que Madormu, Abal Ben Sipor, Mash. Sipor era el padre de Balak. De Jajarsi o Belamaj, Sinin de Juá, Sipor, Natil, Sipor, Mehashash, Bisha, Mijelak Bearta, Abid, Abadin Beeli, Hishi Beauhat, Sipor, Huati, Beata Ishba, Bemihud, Metisfatfa, Kemich Bailei, Behalud Had, Mekater, Ketranim, Kami, Beyu, Odali Hama Melin Abed Haushu Wajantar Haufa Ufadei Uta Lehudavei Goenain Beyodalehi Behiati
Jehoimitor, Behuatzipor, Abo. ¿Cuál es la traducción de esto? La traducción nos dice: el hijo de Zippor es como ellos dijeron que él era un descendiente de Yitro, quien también era llamado Zippor. Bueno, ustedes saben que Zippor era el suegro de Moshe. Y fíjense que curioso que la hija de Yitro, la esposa de Moshe, se llamaba Zipora. Ahorita vamos a ver este entendido. Sin embargo, él era literalmente el hijo de Zippor. Zippor en hebreo quiere decir pájaro, significando que todos sus tratos eran hechos con pájaros. Ahorita vamos a ver el significado de pájaro. Ya que su hechicería trataba con diferentes clases de ese pájaro. Él tomaba un pájaro, golpeaba alrededor con hierba y lo dejaba volar en el aire. Realizaba actos y murmuraba encantamientos. Y el pájaro regresaba con la hierba en su pico, gorjeándole. Él ponía entonces el ave en una jaula y quemaba incienso delante de ella. Y el ave le informaba de ciertas cosas. Él realizaba luego hechicería, y esa ave, significando el pájaro, gorjeaba y volaba rápidamente aquel cuyos ojos estaban abiertos, quien le daba su mensaje, y ella regresaba. Todas sus palabras vendían por medio de ese pájaro. Vaya, también al Zohar hay que decodificarlo para tratar de entender de qué se trata. Entonces, decíamos que tanto que Balak era un hijo de Zippor, pero Zippor dijimos que es pájaro. Ahora, Zippor, los que tomaron el curso de Sefer Yetzirah recuerdan que Zippor también tiene las mismas palabras, las mismas letras que Seruf. ¿Recuerdan qué es un Seruf? Bueno, si no lo recuerdan qué es un Seruf, el Seruf es una permutación, es decir, palabras, letras hebreas se pueden combinar para encontrar significados diferentes, contenidos diferentes y propósitos diferentes. Entonces, a los cabalistas se les entrena de manera muy ardua acerca de los serufim. ¿Por qué? Porque el seruf da un poder en su meditación de un entrenamiento muy grande. Entonces, seruf y Zippor tienen las mismas letras, simplemente que son permutaciones. Ahora, si Balak era un hechicero, era enemigo jurado del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué tenía ese poder de permutar letras? En algún momento pudo aprender esas permutaciones de letras para obtener cierto poder. Entonces, Balak encontró permutaciones que le permitían hacer encantamientos, y era un hechicero de alto grado, pero era para mal. Es decir, utilizaba permutaciones que eran muy peligrosas y que lo que querían hacer es hacer un daño. Entonces, en lo que se dice pájaros, por ejemplo, los cabalistas, que decían que en las meditaciones de los cabalistas se veía que cuando una vez que meditaban, los pájaros caían fulminados. ¿Qué significa esto? Que ya no había más permutaciones por hacer. Entonces, si no les queda muy claro qué es una permutación, por ejemplo, podemos hablar de un caso. Por ejemplo, Esther se escribe Aleph Samech Tet Resh. ¿Se recuerdan de la Megilá de Esther, del libro de Esther? Entonces, Esther
se le puede permutar como seter con la Aleph. ¿Qué quiere decir? El seter quiere decir secreto, revelar lo oculto. Entonces, el libro de, por ejemplo, el libro de la Megilá de Esther contiene una cantidad de secretos muy grandes que están contenidos ahí, nombres de dioses, y precisamente serufín, es decir, permutaciones que te permiten tener poder. En el caso de Balak, tenía poder para mal, pero él no podía con hacer ningún encantamiento o ninguna permutación, es decir, ningún poder mágico en contra de Israel, ¿sí? Entonces, él pidió ayuda. Pero antes de eso, quiero decirles que también hablando de los serufín, también existen muchas palabras que se pueden permutar. En ello, pues, es una parte de la formación de un cabalista. Pero hay algo que nosotros sí sabemos, que es precisamente la permutación de los nombres de Dios, de Yud Ke Vav He. Por ejemplo, aquí tenemos una permutación que dicen Yi Ha Beja, que pertenece al mes de Nisan. Y así tenemos para cada uno, o sea, para el primer mes de Aries, entonces tenemos así las siguientes permutaciones. Como ven, estas permutaciones que las utilizamos al meditar en Rosh Hodesh, en luna nueva, nos permiten encauzar las energías astrales de manera positiva para un propósito correcto o para protección de nosotros. Entonces, el hecho de conocer estas permutaciones, y como ven, en cada mes hay una permutación diferente, ¿sí? Desde Nisan, desde Aries hasta Piscis, ¿sí? Quiere decir que cada mes tenemos la posibilidad, mediante esta permutación, en nombre de Dios, proteger todos los meses, pero esas son solamente algunas aplicaciones. Si tú puedes hacer estas permutaciones mentalmente o en meditación, con la práctica, puedes incluso mejorar o proteger, como se dice, el ADN. Entonces, en realidad, se dice que el ADN tiene dos hélices, pero el ADN original del cuerpo humano debería tener 12 hélices, que era precisamente lo que se iba a tener cuando nosotros tomáramos un cuerpo, pero sin haber llegado a lo que fue la caída del cortocircuito del Gran Edén. Por eso nos quedamos con 2 hélices, pero en realidad corresponde a 12 para poder tener un manejo perfecto del cuerpo humano. Y en la Torah nos habla justamente de cuántos duraban los seres humanos primigenios que estuvieron puestos aquí en este mundo. Y nos habla de Adán, tenía una edad de 1000 años, pero en realidad fueron 930 por los 70 que le cedió al rey David. En fin, pues como ven cada uno de si vemos cada una de las edades de los primeros personajes bíblicos, pues vamos viendo una cantidad de años que tenían. Bueno, esto es solamente para nada más como un comentario respecto a las permutaciones. Las permutaciones que se tienen dentro recordarán o denle una vueltecita, una ojeada a sus apuntes del curso del Sefer Yetzirah. Ahí están todas las permutaciones que estudiamos en su momento, pero hay obviamente más. Entonces, ¿qué es Balak? Balak, ¿por qué un nombre tan siniestro puede tener el nombre de una parashá en la Biblia, en la Torah? Pues precisamente porque es la otra cara que nosotros nos va a permitir saber mediante este estudio cómo invertir todo lo que Balak utilizaba, pero a favor y de manera
de mejor manera para nosotros, de manera bendita. Entonces, como Balac, pero antes de esto quiero decirles que cuando hacemos las permutaciones, cuando hablamos cipor de pájaro, y que el sabio cabalista hace una meditación, quiere decir que nos encontramos con la céfira de Jochma. Y como recuerdan, Jochma es la céfira que nos permite utilizar el cerebro derecho para tener acceso al mundo espiritual a través de la meditación y recibir pues la información a través de ella y luego pasarla a través de Dat a Binah y poderla entender de manera ya lógica o razonable con nuestro intelecto, ¿verdad? Bueno, continuamos pues entonces. Balac contrata a Bilam. ¿Y recordarán quién era Bilam? Su hermano Chava. No, no, Perdón. no. Bilam es otro hechicero que él tenía la cualidad de, según decía Bilam, él tenía la cualidad que a través de la Shonara, a través de su habla, tenía tanto poder que al momento de emitir una maldición o una bendición, se concretaba de tal manera que era cierto. Él decía que tenía contacto con Dios. Incluso en la Biblia literal se dice que él, en las traducciones, desafortunadamente las traducciones dicen que tenía conexión con Dios. Y ahí sí está narrado, pero eso no es correcto. En realidad, él tenía contacto, pero con Elohim. ¿Y qué dijimos? Que un pagano se maneja a través de, del poder de los cometas o poder del astral para poder manifestar su maldición. Entonces, él era de un grado muy, muy alto para poder maldecir. Pero entonces, él contrata a Bilam y dice, Bilam, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Pero entonces Balak, recuerdan, no sé si lo han visto en la narrativa, él entonces le dice, mira que yo te voy a dar tanta cantidad de oro y esto y esto y esto. Entonces él rechaza. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con Elohim y Elohim le ha dicho que, pues, que no se meta con Israel. Pero entonces Balak insiste muchísimo y le dice que le va incluso a llenar casi el tamaño de una habitación en oro puro y diamantes para que él pueda llegar y maldecir a Israel. Entonces, pues, si leen la manera, ojalá puedan leer, es en Números, en el capítulo 22, si mal no recuerdo por ahí. No, bueno, ahorita les digo, sí creo que en el capítulo 22. Entonces van a poder ver el relato de Balac y Bilam, sí, exactamente, es el capítulo 22. Y ahí está muy curioso y chistoso. Incluso por ahí hay un documental o una serie que se llama Los 10 Mandamientos o algo así. Es una serie portuguesa o brasileña, no estoy muy seguro. Está muy divertida y ojalá la pudieran ver. No tengo la liga en este momento. Si la encuentro, se las puedo mandar y la pueden checar ahí en internet. Creo que la entrada es gratis y tiene alrededor de una serie de como de 20 programas. Está muy interesante, bonito. Obviamente hay que verlo porque esta serie está en el aspecto literal, más obviamente no es como debe ser. Pero bueno, está basado en los eventos bíblicos, más lo que le agrega el novelista, pues bueno, se pone hasta cierto punto un poquito emocionante. Está agradable esa serie. Bueno, entonces le dice a Balak a Bilam que por favor maldiga para que el pueblo de Israel pues sea destruido.
Bueno, entonces ahí hay un encuentro con un ángel, pero el ángel de Balac era el mismo del ángel de Esab. Estamos hablando de Samael. S-M-A-E-L, Samehmen, lo digo en hebreo para que no volverlo a repetir. En otras palabras, el Satán. Entonces, tuvo que aconsejar a Balac para que fuera y contactara a Bilam. Y lo que resulta que Bilam tenía una relación con una burra, ¿sí? Y en esa burra es la que le daba en gran parte ese poder. Entonces, el Satán quería hacer guerra contra el príncipe celeste de Israel. ¿Y quién es el príncipe celeste de Israel? Pues es nada más y nada menos que Akadosh Baruj Hu. Entonces, Balac no solo quería hacer la guerra contra Israel, sino evitar la llegada del Mashiach para eliminar lo que se llama la Geulah, es decir, la redención final, porque solamente el Mashiach es quien va a concretar la redención final. En esa intención, en esa contratación, vamos a decirlo así, Bilam se autoalababa a sí mismo. Él decía que tenía grandes poderes y decía que era un gran sabio. Y dice el Zohar que todo aquel que se autoalaba, que se dice tener grandes conocimientos y sabiduría, es un tonto y es un ignorante. Entonces, cuando se habla de que es un sabio, es un símbolo de bobería. Y el que habla demasiado, más de la cuenta, también se le considera un bobo, según dice el Zohar. Y bueno, pues lo sabemos que hay gente que habla muchísimo, muchísimo, pero a veces nomás habla por hablar. Como decían, son como los botes que van atrás el bote del carro de los recién casados, hacen demasiado ruido, pero no tienen nada. Es decir, eso es lo que dice. Y así era Bilam. Pero ellos intentaron ir en distintas condiciones, pero Bilam nunca pudo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que decía, le dijo, él decía que lo que le dijo Dios era que solamente podía decir lo que él le decía, pero que no podía hacer otra cosa. Entonces, Bilam, en lugar de maldecir, bendecía al pueblo de Israel, a Israel. ¿Por qué lo bendecía? Pues por una sencilla razón. Israel le dio una gran bendición, es decir, Isaac le dio una gran bendición a Jacob y dijo que todo aquel, cuando le dio la bendición, en lugar de dársela a Esau, le dijo que todo aquel que te bendiga será bendecido y todo aquel que te maldiga será maldecido. Por lo tanto, bueno, pues había un candado bastante fuerte y muy importante, razón por la cual pues Bilam pues no pudo hacer nada y ambos fracasaron. ¿Qué sucedió ahí? Que ellos fueron y contrataron a las mujeres de Medián, que son medianitas, para prostituirlas y mandarlas al campamento para que mediante el ser alevatalá, es decir, mediante la prostitución, mediante el uso incorrecto del sexo, entonces Dios se molestara en contra de Israel y le quitara su protección. Y con ello entonces, pues Balac y Bilam podrían atacarlos. Pero efectivamente las contrataron y ellos fueron y se empezó a hacer una serie de prostitución tremenda.
Y ahí recordaremos, porque más en la siguiente parashá, que es Pinjas, que vamos a escuchar, que vamos a estudiar, pues Pinjas acaba precisamente con Simri y Cosbi, que eran los que estaban, los líderes de Madián y de Israel, que fueron los que estaban haciendo la fornicación, o decir, el sexo incorrecto, y fue lo que sirvió para que Pinjas pudiera acabar con la maldición que en ese momento estaba. Bueno, entonces, ¿quién aconsejó a Balac y Bilam? Pues precisamente él, Samehmen, y la El burra. malvado. ¿Perdón? El malvado. Sí. ¿Y la burra qué representa? Bueno, no adivinemos. Sí, la burra representa a la pareja de Samehmen. Es L-I-L-I-T. De ahí por la relación que había entre Bilam con su burra, había entre ellos una relación íntima, y es por la que le daba el poder a Bilam para maldecir. Entonces, como ambos fracasaron, tanto el ángel de Balac como el ángel de Bilam, entonces ellos tuvieron grandes problemas, y por eso fue la razón por la que contrataron a los madianitas. Entonces, Samehmen es el príncipe celeste de ambos, y sabemos que los príncipes celestes, llamados los Sarim, son los encargados de las naciones que dirigen a los pueblos hacia un destino. ¿Y cómo se hace para acabar con estos príncipes celestes? Pues es precisamente, el Zohar nos dice, que es a través del estudio de la Kabbalah, el estudio de los secretos profundos de la Torah, usando los nombres de Dios, los Shemot, los Yehudim, que es los trenzados de los nombres de Dios, y además los Hidushim. ¿Qué son los Hidushim? Son como cuando alguien se pone a estudiar en profundidad los secretos de la Torah, y en un estudio se va encontrando un secreto nuevo, que inmediatamente tanto las fuerzas del mal como de los buenos superiores vienen y escuchan ese Kiddush, ese Hidush, y lo llevan a las escuelas celestes, para que luego estos sean enseñados en las escuelas yeshivas celestes, y a las almas que se encuentran allá en ese mundo reciben esa chispa de sabiduría que aquí fue descubierta, y esto debilita a los príncipes celestes. Cuando no se estudia, cuando no, estos se fortalecen, y entonces vienen los problemas para la humanidad, para lo que estamos pasando, precisamente por la falta de un estudio profundo de esta sabiduría. Bueno, entonces nos dice el Zohar que hubo dos pueblos a los cuales antes se les propuso primeramente la Torah. ¿Y quiénes fueron estos dos pueblos? Fue el pueblo de Esab y el pueblo de Esab la rechazó. ¿Por qué? Porque hubo dos condiciones a las que tenían que apegarse. La primera de ellos, que eran dos leyes que no eran insoslayables. Primero, que no debería hacerse
bueno, no debería haber asesinato y no debería haber el ser alevatara, es decir, la promiscuidad, el sexo incorrecto, la fornicación. Entonces, a Esab, el pueblo de Esab lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque su ángel, su príncipe celeste, que es Samehmen, le dijo no. Entonces dijo, bueno, pues Esab era un cazador, como lo vemos en Génesis, era un cazador que se encargaba de matar y hacer guerras. Entonces dijo, bueno, ¿cómo voy yo a vivir en este mundo sin matar, sin cazar? Lo rechazó. Luego, al otro pueblo que se le enseñó que se le ofreció la Torá al pueblo de Ismael, quien también lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Porque él no quería dejar de hacer promiscuidad y seguir adelante. Entonces ambos lo rechazaron. Sus dos ángeles, tanto el ángel de Ismael como el de Esab, aconsejaron no tomar la Torá, porque sabemos que de antemano pues estos ángeles estarían derrotados y los tomarían. Entonces, fíjense qué astucia. El Satán le sugiere a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es él, dice, pues ya que estos dos pueblos lo han rechazado, ¿por qué no se lo ofreces al pueblo de Israel? Pero ¿cómo se lo ofreció? Se lo ofreció con una gran ventaja, con una alevosía, con la finalidad de que, de que si este pueblo o mataba o hacía promiscuidad o fornicación, que es lo mismo, entonces se iba a caer de la gracia de Dios y pues entonces ya podrían entonces atacar a ese pueblo, el pueblo de Israel. Y le dijo a Kadosh Baruj Hu, dice, pues es buena idea, se lo voy a proponer. Pero por ahí nos dice también, está escrito que Dios le impuso a Israel la Torá, pero hay otra versión que dice que Israel aceptó de buena manera la Torá. Y entonces, en estas condiciones, Balak digo, el príncipe celeste, Samehmen, pues siempre ha querido estar atacando al pueblo de Israel. Y siempre trata de que no se conozca la Torá, de que no se conozca en profundidad la ley, la Torá, de que no se conozca la Kabbalah, de que no se estudie el Zohar, porque sabe que cuando nosotros estudiamos, él se debilita y él queda prácticamente anulado. Y una de las razones por las que existen comentarios negativos o comentarios en que incluso se difama la Kabbalah, dicen, ¿tú qué vas a estudiar la Kabbalah? Eso está para loco, te vas a volver loco, te vas a meter en magia, te vas a meter en cosas. Y comentarios que no tienen ninguna razón de ser, pero lo que se está haciendo es desvirtuar la Kabbalah. ¿Y qué es lo que pasa? Que justo Samehmen, el Satán, se mete en las ideas de las personas a través de cómo, lo que se llama la guerra psíquica. La guerra psíquica es lo que hacía Balak y Bilam, que a través de los encantamientos se metían en el pensamiento de las personas, que es hasta la fecha que nos atacan las inteligencias negativas, para que nuestros pensamientos sean incorrectos y nosotros tengamos una conducta errada y por lo tanto pues nos alejemos del Creador. Dicho esto, pues estas corrientes o estas personas que se encargan de desvirtuar la Kabbalah es precisamente que están manipulados por este zar que es Samehmen, ¿sí? Y debido a ello, pues mucha gente se aleja del estudio de la Kabbalah, pero pues
O estás de un lado o estás del otro. Bien, ahora, ¿qué más vamos a ver? También el Zohar nos dice que Akadosh Baruj Hu se adhiere o se anexa o vive en el interior de las personas o de todo aquel que hace tres cosas y le concede todos sus deseos. Eso es lo que nos dice el Zohar, que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, Dios reside en una persona cuando cuando cultiva estas tres virtudes. Una, que hace Teshuvah. Bueno, ya hemos hablado mucho acerca de lo que significa Teshuvah. Una de las conceptos es volver a la G. Todo mundo, la gran mayoría, dice que hacer Teshuvah es hacer arrepentimiento o volver al camino. Esto, incluso algunos rabinos en las corrientes judías hablan de que hay que hacer Teshuvah. Y si ven algunos videos por ahí, explican con lujo de detalles que es Teshuvah, pero no llegan al fondo de las cosas. Porque Tashuv He no significa arrepentimiento. Bueno, está implícito, pero el significado de Tashuv He es volver a la G, ¿a la cual G? A la G de Binah. Pero vamos a hablar con un poco más de profundidad. El Zohar nos dice que hacer Teshuvah es estudiar precisamente el Zohar, porque conociendo los secretos, conociendo la sabiduría de la Kabbalah, se te convierte tu corazón duro en un corazón tierno, porque de entrada, cuando nacemos, venimos con un corazón duro, y eso no lo podemos negar. Todos los niños, todos los bebés y niños, hasta ciertas edades, tenemos un corazón duro. Y hay personas que toda su vida tienen un corazón duro. Y la única manera de poder llegar a ser Teshuvah es conocer el estudio del Zohar, porque cuando conoces esto, tu corazón se vuelve tierno. La dureza con la que tratas a los demás o que piensas acerca de los demás, esto va desapareciendo. Entonces, el hecho de hacer Teshuvah no significa simplemente arrepentimiento. ¿Por qué se llama la Hei Divina? Porque en la Hei Divina no existe juicio, no existe corazones duros, existe solamente un corazón tierno y hay paz espiritual. Entonces, mediante cultivar esta cosa, esta virtud, Akadosh se adhiere a nosotros. La segunda, falta la R, perdón, buenas obras. ¿Qué es hacer buenas obras? Pues como consecuencia de tener un corazón tierno, entonces te compadeces del prójimo. ¿Y qué es hacer buenas obras? Pues entre ellas es hacer tzedakah. Y tzedakah significa ¿qué hacer? Pues hacer acciones de justicia. Y justicia es de tzedek, es decir, de tzadik. De un tzadik que tiene que, pues es un justo. ¿Y qué serían buenas obras en concreto? Hacer tzedakah especialmente a las personas necesitadas, a sostener escuelas de estudio de Kabbalah, pues, ¿qué más podemos decir? A visitar enfermos, a compadecerte de los demás y apoyar a los demás en la medida de tus posibilidades. Porque entre más tzedakah haces, entre más tzedakah hacemos, fíjate que qué chistoso, pero eso ya lo sabemos, pero a veces no lo aplicamos. En lugar de quedarnos aparentemente vacíos, sobre todo quien piensa en el dinero, fíjate que no, porque cada día, a medida que das, de manera
inexplicable, entre comillas, te llegan más beneficios, te llegan más negocios, te llegan más contratos, te llega más dinero, consigues cosas a mejores precios, te llega la abundancia, te llega la bendición, y además está dicho y escrito que el tzedaká te alarga la vida con plenitud y con bendiciones. Entonces, como ves, ya tenemos la segunda virtud que hay que cultivar para que el santo bendito es él, Kodoshá Barrijú, se adhiera a quien cultiva estas virtudes. Y vamos a la tercera. Todo aquel que reza con lágrimas. ¿Por qué se reza con lágrimas? Porque el hecho de orar con lágrima quiere decir que rompes tu corazón. ¿Por qué rompes tu corazón? Porque aquel que tiene corazón duro es el orgulloso, el que dice que todo se debe a su inteligencia, a sus méritos, a su sacrificio, etc. Entonces, la dureza de corazón, pues a veces no te permite tener la oración con una emoción fuerte. Por ejemplo, una persona muy necesitada, que está en una situación muy desesperada, se le rompe el corazón. Se le rompe el corazón porque sabe que se encuentra en una situación difícil, en un callejón sin salida, en la cual esta persona no cree ver salida. Pero si hace la oración con un corazón roto, es decir, con lágrimas, esto se hace. ¿Y cuáles son estas oraciones que podría hacer? Pues la oración del pobre, que se llama la tefilá aní, que se hace con un corazón roto. ¿Qué es la oración del pobre? La tenemos. Si no la conocen, se las voy a conseguir y se las envío. Y por lo pronto la tenemos en una melodía muy bonita que se llama precisamente la tefilá aní. Entonces, aquí también nos dice que la oración debe hacerse levantando las manos. ¿Por qué levantando las manos? Esto está en alusión a lo que hacía Moshe cuando Yoshua vino, estaba guerreando contra Balak. Mientras Moshe levantaba las manos, Josué prevalecía, pero en cuanto Moshe bajaba las manos, él perdía. ¿Qué nos quiere decir? Que levantar las manos significa conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y la mano derecha debe estar arriba de la mano izquierda. ¿Por qué? Vamos a otro punto. En esta conexión del mundo superior, mundo inferior, la mano derecha va a la altura de los ojos y la mano izquierda a la altura de la boca. ¿Por qué a la altura de los ojos? Porque a la altura de los ojos está Kete Jorma Binah, Serampin, y la mano izquierda está en la boca, que representa Malhut. Entonces, la mano derecha está conectada con el mundo superior y la mano izquierda con el mundo inferior. Por eso, cuando oramos con las manos, con las palmas de adelante hacia arriba, digo hacia adelante, pero una mano está más arriba que otra. Esa es la manera como nos recomiendan que siempre esté en esas condiciones. Así la Shema y la Amida siempre son escuchadas por el Creador. Bien, y con esto vamos a concluir la clase de hoy con el siguiente tema. Akadosh Baruj Hu está en las angustias del hombre. Palabras más, palabras menos, no tengo pero lo pueden checar en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9. Dice, Dios está en todas las angustias y sufrimientos del pueblo de Israel. Creo que así dice en este versículo.
¿Por qué se dice que está en las angustias del hombre? ¿Qué quiere decir? Entonces querría decir que cuando nosotros tenemos un gran sufrimiento, una angustia, una gran preocupación, o un dolor, o una pérdida, o en todo aquello que nos causa una situación de dolor y sufrimiento, allí está el Creador. Sí, pero ¿de qué manera se encuentra? Cada vez que nosotros tenemos una situación de dolor, de pérdida, es el resultado de una adherencia de un espíritu del mal que en el pasado hemos tenido, de un espíritu dañinos. ¿Sí? Entonces, la manera de poder despegar ese espíritu dañino es a través de ese dolor o ese sufrimiento, si es que no lo hemos comprendido con sabiduría. Entonces, ¿de qué manera Dios nos hace entender esto para que este espíritu maligno se despegue? Ejemplo, una persona le empieza a ir muy bien en su negocio, en su carrera, en su empleo, en todo aquello, o logra tener un éxito en alguna carrera o en una serie de investigaciones, en fin, se llena de éxito terrenal. Entonces, si no está preparado espiritualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que un espíritu dañino o varios espíritus dañinos se le adhieren y entonces ese espíritu del orgullo, por ejemplo, del ego, que se le adhiere y esta persona empieza a decir que si no fuera por su talento, por su inteligencia, por estar en el momento oportuno, por su suerte, por su preparación, por su esfuerzo y todo aquello que lo atribuye a sí mismo, que se llama idolatría, perdón, dice que es por él y que por nadie más, pero no le da ningún mérito al Creador, no le da ningún mérito a Dios. Entonces, la persona en algún momento se le, se le, se le llega con escenas o con situaciones de humillación. Y para el orgulloso, lo contrario es la humillación. Y donde está el orgulloso, el Creador no se encuentra. Dios no está ahí con el orgulloso. Pero si esta persona tiene grandes posibilidades de seguir adelante y ser un justo, un tzadik en el futuro, pues Dios se le presenta y le va a poner escenas de humillación. Entonces está dicho que cuando la humillación le llega a esta persona, entonces como el espíritu dañino se alimenta del orgullo, se alimenta de esa energía, entonces viene la humillación y se viene el orgullo hasta el suelo. ¿Y qué pasa? Que ese espíritu dañino, como vivía de esa luz, ahora ya no tiene de qué alimentarse y muere. Y una vez que esto le ocurre, entonces esta persona vuelve a resurgir, pero ya con un reconocimiento, si es que lo ha visto positivamente, de que esta gran lección ha hecho que esta adherencia se le quite. Es como un alquitrán que se le pega a la piel, muy difícil de quitar. Pero una vez que se le quita, pues entonces la piel vuelve a ser otra vez limpia y sana. De ahí la pregunta que dice, bueno, ¿por qué tenemos tantas pruebas en este mundo? O sea, ¿por qué tenemos tantos eventos tan difíciles que a diario nos están azotando? Es precisamente para quitarnos esa obstrucción.
Y no son pruebas precisamente, son obstrucciones o son taponamientos que tenemos que no nos permiten que la bendición nos llegue. ¿Por qué? Porque tenemos esas adherencias, esos espíritus malignos, que a través de los distintos aspectos del ego que nosotros tenemos, pues no permite que la bendición llegue. Entonces, cuando nos ocurren cosas negativas, Hasbe Shalom, fracturas, accidentes, pérdidas, terminación de relaciones, etcétera, no es más porque hemos generado tanta cantidad de adherencias o tanta cantidad de obstrucciones que hacen que no lleguen las bendiciones. De ahí que el Creador allí se encuentra. Por eso llegamos a la conclusión de que lo malo es bueno y que las maldiciones son bendiciones. ¿Por qué? Porque finalmente llega al momento en que nosotros vamos a poder desprendernos de esa adherencia negativa. Manera de no pasar por el sufrimiento y por el dolor. Estudiar los secretos de la Torah, de la Kabbalah, estudiar el Zohar, usar los nombres de Dios, las meditaciones, entender y comprender que el camino, hacer Teshuvah precisamente, llegar por el camino correcto, es decir, subir a Binah, para que todas estas pruebas terminen. Y bueno, con esta conclusión y con este trabajo que nos queda por hacer por delante, pues paro mi participación el día de hoy aquí para pasar a una de meditación y también una noticia que tengo que darles. Así que primero, pues, les cedo el micrófono por si hay alguna pregunta. Sí, adelante con la pregunta. Sí, el pueblo de Esab, en la actualidad, ¿cuál pueblo es? Bueno, pues ahorita ya está todo revuelto porque de Sí. Esab pues vienen los moabitas y también pues de ahí surgen los Erev Rav, que es la multitud mixta. Y la multitud mixta pues está mezclada con seres humanos y ya sabemos que los Erev Rav han venido reencarnando generación en generación y hoy lo tenemos mucho en las esferas de poder, de toda índole, económica, política, religiosa, etcétera, etcétera. Ahí están los Erev Rav. Entonces, los descendientes de Sab están aquí todavía en este mundo y aquí los tenemos vivitos y coleando, pero solamente a través de nuestra acción es como nosotros podemos protegernos de estas inteligencias tanto físicas como no físicas. Gracias, Chava. Mi otra pregunta es, ¿el pueblo de Ismael es el pueblo de los ismaelitas? ¿Ellos son los árabes? Según la historia, son precisamente los descendientes de Ismael, que es justamente algunos de los pueblos de la descendencia árabe. Otra pregunta. Gracias, Chava. Sí, la última pregunta es, al rezar nosotros, nuestras manos deben de estar, obviamente, ya no lo explicaste otra vez, la mano derecha a la altura de los ojos, la mano izquierda a la altura de la boca. Mi pregunta es, ¿con las palmas hacia nosotros o hacia los demás? Hacia adelante. Hacia adelante. Sí. Cuando bendecimos nuestros alimentos, lo hacemos a la misma altura y lo hacemos hacia adelante, hacia nuestros alimentos. Bueno, lo puedes hacer así, pero generalmente tomas tu alimento con tus manos y las elevas de mesa y haces la bendición. Ok. Muchas gracias, Chava. Adelante. Muy bien.